En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Estamos en esta serie Parábolas. Hoy vamos a ver una historia que es relatada a través de un lenguaje figurado. Las parábolas las asociamos, por supuesto, con Jesús. Sin embargo, encontramos algunas historias que utilizan esta misma metodología en el Antiguo Testamento. Este es el caso de lo que vamos a compartir el día de hoy. Se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Es la historia de David y el profeta Natán. David tomó a Betsabé por mujer, no sin antes haberle causado la muerte a quien era el esposo de Betsabé. Miren cómo obró, miren la manera como fue conducido él mismo a actuar. ¿Qué nos dice este pasaje de 2 de Samuel 12? Cuando cae David, Dios no se queda ahí cruzado de brazos. Versículo 1 dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, esta historia, Natán a David. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que la había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, cuando le comparte esta historia Natán a David, es una figura, podríamos decir una parábola. Natán se silencia y espera la reacción, la respuesta de David frente a la historia del varón de Dios. Dios envió a Natán a David. Dice el versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, aquel hombre rico de la historia de Natán: David seguramente estaba convencido que era una historia literal que había ocurrido y que Natán había puesto delante del rey para ver el rey qué hacía frente a semejante situación, la cual se había enterado Natán. Bueno, a la hora de la verdad, sí era una historia real, relatada en forma de parábola, pero que cada detalle estaba acomodada a la verdad. Pero era la verdad de David. Pero bueno, ahora llegaremos allá, ya seguidamente. Pero viene la reacción entonces de David como rey. ¿Y qué es lo que dice? Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal, que el que tal hizo es digno de muerte. Vive Jehová. Este vive Jehová es algo muy importante en la palabra de Dios. Lo hemos venido compartiendo en otros espacios, concretamente en este espacio de la mañana, en teoterapia y meditación. Lo hemos ampliado un poco a aquellos que obviamente
pues están viendo también el espacio de la mañana y ahora por la noche. Vive Jehová. O sea, Dios está vivo. Dios es el mismo ayer y el de hoy. Vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. O sea, Dios aquí me puso por rey sobre Israel. Y vive Jehová. Dime quién es. Porque ese personaje es digno de muerte. En otras palabras. Y no solamente esto, versículo 6. De acuerdo a la ley, obviamente, porque él como rey tiene que aplicar la ley. Dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David mismo cataloga esto tan terrible que deben tomarse medidas. La primera es la muerte. Y la segunda es que debe indemnizar y pagar 4 veces el daño ocasionado por lo que llevó a cabo. Pero también David cataloga esto tan terrible, tan espantoso, tan execrable, que dice, y debe ser así, porque el tal, este personajillo, no tuvo misericordia. Es un hombre cruel, inmisericordia, le dice así. Natán, ¿cómo reacciona? Oyendo ahí la respuesta de David. Miren lo sabio que fue Natán en ese momento como instrumento de Dios. Le manifiesta por medio de historia un relato. Espera la reacción del rey, porque el rey debe cumplir con la ley. O sea, ¿dónde está? Porque debe morir, pero antes de morir debe indemnizar, de acuerdo a lo que él deje, 4 veces. Versículo 7. Entonces dijo Natán, tú eres aquel hombre. Ese eres tú. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Antes de continuar, detengámonos ahí un poco. Le dice, tú eres aquel hombre. ¿Ustedes se pueden imaginar la reacción de David en ese momento? Pero él se silencia. Tú eres aquel hombre. Inmediatamente David dice, ¿cómo? Yo no hice eso. Debió haber dicho. No lo hizo. Se quedó silenciado delante del profeta, del varón de Dios. Y continúa diciendo, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová. Qué importante también aquí David. En medio de su necedad, en medio de su rebelión, de su pecado, de su maldad, de lo inmisericordia que él fue, porque así cataloga el mismísimo David a quien hizo tal cosa, que es digno de muerte, entre otras. Él mismo estaba dictaminando su propia sentencia. Eso fue lo que hizo Natán. Oírlo. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová. En otras palabras, David, ¿qué hizo? Se silenció, porque aquí viene la palabra de Dios. Así dice Jehová, ha dicho Jehová, Dios de Israel. Entonces él se silencia. Cuando la palabra de Dios usted le habla, ¿usted cómo reacciona? Oiga, porque la palabra de Dios, claro, yo la leo, pero ella me habla a mí. El oír, el leer, ella me habla a mí. Cuando usted oye la palabra de Dios, usted dice, no, esto no tiene nada que ver conmigo, pero bueno, qué bonito pasaje. No, esto es para ti, dice Natán. Tú eres aquel hombre. La palabra de Dios es para ti, le dice. Y la palabra de Dios es para usted cada vez que usted va a ella. Esto es lo que me enseña esta historia, esta parábola. Yo te ungí por rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl. Aquí también vemos algo fundamental. El amor de disciplina. Nos gusta el amor de ternura. El amor en disciplinas,
pero el amor de disciplina no nos gusta. Tú eres aquel hombre, le dice claramente. No va con rodeos después de relatarle una muy corta historia. Versículo 8. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué fue lo que Dios hizo con David? Te ungí por rey sobre Israel. Te he librado de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor. Entiéndase, Saúl. Te di las mujeres de tu Señor. Te di la casa de Israel y te di la casa de Judá. Dios, ¿qué fue lo que hizo? Dios, ¿qué ha hecho con usted? Yo te he hecho esto, yo te ungí, yo te libré. Dios es el que lo ha librado. Dios es el que todo te ha dado. Pero mira lo que dice aquí. Y te habría añadido mucho más. Yo tenía para ti mucho más. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con usted? Dios a usted lo ha ungido. Dios a usted lo ha tomado. Dios a usted le ha permitido estar ahí en la casa de Dios. Dios a usted le ha dado tanto. Pero ¿saben qué? Por contrariar a Dios, por levantarme contra Dios, por pecar, por ocultar, estoy evitando que Dios me añada mucho más. Y Dios tiene para usted muchísimo más. Te habría añadido mucho más, le dice. No le dice te habría añadido. No, tampoco dice te habría añadido mucho. No, te habría añadido mucho más, muchísimo más. Es que Dios tiene para usted demasiado. Dios quiere añadirle mucho más. Así como a David. ¿Qué hacer entonces en estos momentos? Tú eres aquel hombre. Cuando la palabra de Dios le habla, usted entiende que la palabra de Dios es para usted, que usted es aquel hombre, que usted es aquella mujer de quien está hablando su palabra, o esto es simplemente una historia bonita de por allá atrás. Ay, sí, yo conozco personas que están viviendo esto. Uy, no, sí, terrible. Uy, no, ¿qué tal lo que le pasó a David? No, ¿qué tal lo que le pasó? Bueno, a tantos que encontramos en la palabra de Dios. Ay, no, Dios me guarde de todo esto. Tú eres aquel hombre, es lo que le dice. Y eso es la palabra, porque él llevó fue la palabra de Dios. Versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Tú eres aquel hombre. Tú me menospreciaste. Dice, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuere tu mujer. Miren lo que esto ocasiona muchas veces en mi vida y en mi familia. Cuando yo actúo de esa manera, teniendo Dios tanto para mí, habiendo Dios hecho tanto por mí, habiendo Dios hecho tanto por usted, y teniendo Dios para añadirle mucho más todavía. Sin embargo, muchos ¿qué hacen? Se apartan de Dios, o sea, menosprecian a Dios. Aquellos que han sido ungidos por Dios. Yo conozco personas, yo conozco hombres siendo ungidos, que habiendo sido ungidos por Él, menosprecian a Dios, menosprecian la casa de Dios, menosprecian la casa donde nacieron, menosprecian el servirle a Dios en esa casa donde han nacido. Y esto conlleva consecuencias en su vida, en su familia. Miren que el caso, por ejemplo, de David. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué dice este pasaje? Que no se apartará jamás de tu casa la espada. David tuvo muchos hijos. Uno de ellos, Amnón, murió por la espada de Absalón, de su propio hermano. Bueno, Absalón lo mandó a matar fruto de una
o como consecuencia pues, de un plan que tenía orquestado Absalón. Porque Amnón, por cierto, abusó de la hermana de Absalón. Y Absalón lo tenía guardado en su corazón y le quita la vida a su propio hermano, Amnón. Absalón también murió, lamentablemente. Aquel que se sublevó contra David también murió por espada. Adonías, hijo de David, él también murió. Murió porque se sublevó contra Dios y contra la voluntad de Dios, al Dios haber escogido a Salomón para que se sentara en el trono de David. Adonías, hijo de David, hermano de Salomón, se sublevó y murió también. Los tres murieron por la espada, literalmente, murieron violentamente. Lamentablemente, esto se cumplió en David. Porque tú lo hiciste en secreto, dice así, versículo 12. A esto te dice Dios, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Tú lo hiciste en secreto, mas yo, entiéndase, Dios, todo esto lo haré delante de todo Israel. Esto no será oculto, será delante de todo Israel y a pleno sol. Aquí encontramos algo. Nosotros vemos, bueno, aquí no lo vamos a ver, vamos a leerlo literalmente en este momento, pero en el versículo 14 es claro que el niño ya había nacido. Porque él tomó, no olvidemos, a Betsabé. Y Betsabé tuvo un hijo. El niño había nacido. O sea, que transcurrió un tiempo mientras David mantuvo todo esto oculto. Desde que él tomó, o mejor, desde que él se fijó en Betsabé, tomó al esposo de Betsabé, a Urías, y lo puso en primera fila de batalla para que muriera. Y luego cogió a Betsabé y la tomó para sí. Ella entonces tuvo un hijo, ya había nacido el hijo, cuando Natán llega a David. Entonces transcurrió un tiempo, o sea que él mantuvo oculto esto. Eso no fue de manera inmediata, que él simplemente un día se fijó en Betsabé, al día siguiente se acostó con ella y luego al día siguiente llegó Natán. Dios da un tiempo para que y entonces reconozca y vuelva nuevamente a Dios. No fue el caso de David. Es el caso de muchos hombres. Es el caso de muchas personas que lo mantienen oculto. Pero aquí hay que resaltar algo. Es que Dios envía a Natán. Porque eso era necesario para David. Era fundamental, era indispensable para David. Dio un tiempo prudente para que David se arrepintiera. Pero no. Durante este tiempo, David no compuso un salmo, no compuso un cántico. Cuando él muere, por cierto, ¿cómo se refiere a David el pueblo? Que ha muerto, se ha silenciado, el dulce cantor de Israel. Ese es uno de los adjetivos, uno de los nombres que tenía David, con el cual se identificaba, el dulce cantor de Israel. Sí era rey sobre Israel, sí era mandatario, bueno, en fin, era de mano fuerte, pero ha partido. El dulce cantor de Israel. Durante este tiempo nada lo hizo. Durante este tiempo no había una palabra de alabanza. No había un poema de adoración, de alabanza a Dios. No había un salmo que pudiera salir no solo de su boca, sino de su corazón. David lo mantuvo todo esto oculto. Pero Dios envió esta parábola, mire lo que me enseña. Esta parábola, quiero decir, del Antiguo Testamento, claro. Me enseña que Dios es tan bueno, tan misericordioso, que me da un tiempo, pero si me mantengo yo obstinado
perseverando en ocultarlo todo, mantenerlo silencioso, Dios envía a alguien a mi vida. Mire, lo importante que es tener un líder espiritual. Si usted no lo tiene, por favor, pídalo, escriba, busque. Yo quiero tener alguien que me ayude espiritualmente, que me guíe espiritualmente en la palabra de Dios, que me ayude personalmente, que ayude a mi familia. Escríbanos, por favor. Hágalo si ese es su anhelo, su necesidad. David lo necesitó, seguramente usted también. A través de estos medios virtuales lo podemos hacer, así usted vive en cualquier parte del mundo. Allá lo vamos a ubicar, allá vamos a estar en contacto con usted, ahí podemos comunicarlos como lo estamos haciendo en este momento, por cierto. Es necesario. Y muchos se resisten a esto, cuando lo tienen, se resisten. Y cuando llega un Natán a sus vidas, bueno, todo aparentemente está bien, pero luego ¿qué hacen? Se resienten contra Dios, no aceptan lo que tienen. David sí lo hizo. Y llega a él. Y es necesario. Ahora, tampoco podemos nosotros aquí culpando a David y decirle, no, claro, como a él, como si Natán no llega a él, él estuviera vaya perseverando lo mismo. Muchas veces esto es necesario en la vida de un hombre como David, de una persona como usted, de nosotros. Es necesario que también nos guíen. ¿Quiere decir que con esto David no se arrepintió? Claro que él se arrepintió, por supuesto. No, es que si se hubiera arrepentido, él me hubiera dado cuenta sin que Natán llegara a él. Muchos argumentan. Pero miren cómo Dios obra en este caso particular. Hay casos donde seguramente sí. Yo reconozco, yo caigo en cuenta. Dios mío, ¿yo qué hice? Pero cuando lo mantengo oculto, es necesario esto en mi vida. Es necesario un líder espiritual en mi vida también. Lo que David hizo sería público. El hijo que Betsabé dio a luz moriría. Y por eso fue hecho público todo lo que había hecho David, porque lo mantuvo oculto. Después nace Salomón. Pero Dios acepta esto. Mira lo que dice el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, aquella sentencia que tú mismo diste contra ti mismo, no se va a cumplir. Porque aquí no se hace lo que tú quieres tampoco, sino lo que Dios. No vas a morir. Pequé contra Jehová. David estaba delante de Dios, allí, dictaminando su sentencia de muerte, y eso hubiera sido justo. Él mismo lo expresó con su boca, pero ahora entonces Dios es tan misericordioso. Es más, de ahí ¿qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que ocurre? De que Dios dice, no morirás. Segundo, permite que Betsabé tenga otro hijo. Ese hijo sería Salomón. Jedidías. Dice así el nombre también en otra referencia bíblica, que significa el amado de Dios. Dios amaría a su hijo, al hijo de David. Con esto también entonces vemos que definitivamente el pecado de David fue remitido. O sea, fue cubierto. No moriría. El pacto se reconfirmaría aquí. Y Dios siempre reinaría, o mejor, David siempre reinaría sobre Israel y sobre Judá. Y esto se cumple por medio de Jesús, descendiente, hijo de Judá, descendiente de David. De aquí, él va. Y Dios muestra que está con él al derrotar también a los ejércitos de Rabá, manifestando que Dios estaba con él y que Dios había remitido su pecado, que Dios lo había perdonado. Qué maravillosa historia, qué maravillosa esta parábola. Acerquémonos a Dios en oración en este momento. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a ti, dándote gracias por tu palabra, mi Señor y mi Dios. Señor, ahora, Dios,
Yo te doy gracias por aquella persona. Dígale a Dios, que tú has puesto, que tú has enviado para guiarme espiritualmente, para ayudarme espiritualmente, para ayudarme a mí, para ayudar a mi familia. Y si usted no lo tiene, dígale, Señor, yo te pido, Señor, que Dios, que me proveas de aquel Natán en mi vida, también de un líder espiritual para mí, porque yo lo necesito, Señor. Yo lo quiero, mi Dios, mi Señor y mi Dios. Señor, así como David volvió a ti, así yo quiero hoy también volver a ti. Arrepentirme de corazón. Señor, tú todo lo tienes para mí, tú has hecho tanto para mí y aún, Señor, tú has querido añadirme mucho más, pero yo estoy impidiendo esto en mi vida. Pero así como tú añadiste inclusive mucho más a David después de él arrepentirse, así yo lo quiero, Señor, pero yo lo que te quiero es a ti. Así tú me añades o no lo hagas, pero lo que quiero es que tu presencia nunca se aparte de mí. Pero yo sé que tú me añades, Dios, pero que eso sea como, Dios, como consecuencia. Que eso sea eso, añadidura, mi Señor y mi Dios. Porque yo no busco la añadidura, yo te busco a ti, Señor. Ahora, Dios, gracias, Dios bueno, gracias, Dios misericordioso, porque así como fuiste misericordioso con David, así también lo eres conmigo, porque tu misericordia es para siempre. Ahora, Señor, que tu manto de protección los cubra y los proteja en esta noche o en este día y siempre. Amén. Muy agradecido con Dios de poder tenerlos aquí todas las noches en Abre los Cielos. Vamos a seguir con parábolas. Todas ellas son muy interesantes, muy edificantes. Mañana nos vemos. No olvidemos, 9 de la noche, hora Colombia. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.